¿por qué leer novelas en la escuela? La novela te plantea otros desafíos. Uno tiene que ver con el largo. Sí, es un texto más largo. Y eso genera otra tensión, genera otra gimnasia, porque hay que sostener más tiempo la lectura. Y es un texto más complejo. Hay tramas que se entrecruzan, hay más personajes, hay más escenarios. Y tiene una característica que es que atrapa a sus lectores. O sea, coloquialmente se dice, esta novela me atrapó. Entonces, en esta búsqueda de la motivación, del gusto por leer, la novela es un género ideal. Es más difícil que uno sostenga la lectura de 100 páginas de una enciclopedia seguidas, porque no tiene suspenso, porque no tiene trama, no tiene los componentes emotivos de una novela. Entonces, para entrenarte como lector, esta cosa de tener un texto que te atrapa, bueno, nos ayuda fuertemente. ¿Qué desafíos implican para un lector leer una novela? Acá lo que decíamos de sostener la lectura de un texto bastante extenso en varias sesiones, sostener la atención a la espera de la resolución de los conflictos, ¿no? En el cuento el conflicto se resuelve rápidamente, tener presentes a varios personajes que aparecen o desaparecen en diferentes momentos del relato, comprender las motivaciones de los personajes a partir de los indicios que provee el relato. No siempre son explícitos por qué los personajes hacen, porque ahí está gran parte del suspenso. Uno a veces no entiende por qué el personaje hace lo que hace y empieza a inferir, a especular. Recrear los escenarios y atmósferas que el autor describe, obviamente con un texto lejano en el espacio y el tiempo de nuestra realidad, esto es mucho más difícil y es un trabajo cognitivo muy importante. Por ejemplo, leer Julio Verne, relacionar sucesos simultáneos que aparecen sucesivos en el texto. Al mismo tiempo ocurre una cosa en un lugar y en otro, pero uno lee primero uno y después otro, y después debe reconstruir en la mente que esos dos sucesos estaban ocurriendo en el mismo tiempo. Articular causalmente situaciones que están desarrolladas en diferentes partes del texto. No necesariamente en la novela la causalidad está tan unida como en el cuento. Instalar un espacio que sea sistemático y que nuestro objetivo sea la autonomía, la lectura entera de una novela. Ese es nuestro objetivo final. Y planteamos que no se puede hacer de entrada, que el camino es ceder progresivamente la responsabilidad y el protagonismo en la lectura a los estudiantes. Y finalmente, que lean un texto solos. Entonces, ahí elegir muy bien qué texto para cada niño, para que pueda realmente decir, yo me leí este libro solo. Generar un espacio de intercambio sobre lo leído, esto favorece la construcción de sentido. Y hay elementos del saber literario que ayudan a seguir leyendo y a comprender. No enseñar la metáfora por la metáfora misma, no enseñar contenidos de literatura en sí, sino aquellos que pensamos que son pertinentes para la comprensión y el disfrute de ese texto. De todas las novelas que yo mostré al principio, estas 12 tienen una propuesta para comprender y disfrutar. Esos son nuestros dos ejes, que sirvan para que disfruten la lectura y para que comprendan la lectura. Y no son, a diferencia de los blogs, para hacer en forma autónoma, porque justamente la idea es que generar conversación que favorezca la comprensión. Están divididas en esto que ya es clásico en la escuela, actividades para antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Las de antes en general son de anticipación y las de durante quiere decir, supongamos, leo el capítulo 1, 2 y 3 y hay una actividad. Leo el capítulo 4, hay una actividad. No quiere decir que para cada capítulo hay una actividad, sino que a medida que voy cortando los capítulos van apareciendo algunas actividades. Y después de la lectura, actividades de conversación y también de escritura. Les muestro una anticipación, esta es un poco distinta a todas. Esta es la tapa, ¿no? En general la anticipación se hace sobre las tapas. Dice, ¿cómo sabemos de qué se va a tratar un libro antes de abrirlo?
Sin duda la tapa es la puerta del encuentro. Allí hay 3 elementos que son claves: el nombre del escritor, el nombre del libro, la ilustración de la tapa. Miren la tapa del libro y digan cuál de los 3 elementos les da más pistas a ustedes. Toby, la verdad, no es una gran pista, un nombre propio. El nombre del escritor, en algunos casos sí, ¿no? Cuando uno ya es lector, uno busca un libro de ese escritor porque le gustó. Y el tercer elemento es la ilustración de la tapa. Entonces, mirando esta ilustración, lo que les pedimos es que digan qué tipo de novela: novela de aventuras, novela corta romántica, novela corta policial, novela corta psicológica. Y expliquen por qué hicieron esa anticipación. Obviamente uno anticipa novela de aventuras porque Después, al finalizar, les pedimos que vuelvan a leer ese texto, vuelvan a mirar la tapa del libro. ¿Qué significado le dan a cada uno de los objetos que aparecen en ella? Relean lo que han escrito en la actividad A del apartado antes de la lectura. ¿Se han equivocado en su anticipación? ¿Por qué sí y por qué no? Cada uno de estos elementos son fundamentales en la historia porque, por ejemplo, el padre es el marino, el abuelo arregla relojes, le regalan una brújula que no funciona. Entonces, en cierta forma, no es una novela de aventuras. Las de durante la lectura se dividen en 3 ejes. Uno es para entrar en la mente de los personajes, esto que hablábamos de que en la novela hay que entender por qué los personajes hacen lo que hacen. Para seguir el hilo de la historia, supongamos en Tamanduá Killer, que es un policial, entender cómo se van desarrollando los acontecimientos, o en El misterio de la cañada seca también, que tiene una estructura de policial. Se van generando unos cuadros que permiten ir siguiendo la trama y que también permiten al docente, supónganse que ustedes leen todos los miércoles, recapitular a partir de ese cuadro a dónde habíamos quedado, qué eran las acciones principales que habían ocurrido, para después poder retomar la historia. Y para practicar modos de decir, es para afinar un poco la oreja en el uso del lenguaje del escritor. ¿Por qué usa esas construcciones, esas palabras? Y en algunos casos hay propuestas de escritura a partir de eso. Por ejemplo, con este libro, La taberna del oro en el hombro, de Mario Delgado Aparaín. Esta es para entrar en la mente de los personajes. Y también trabajamos acá el léxico. El personaje es el marino Lindert van Rijn. Entonces, ¿es sensible, mentiroso, alegre, atemorizante, amistoso o peligroso? Tenés que marcar con una X cuál de estas características corresponden a este personaje. Y después ir a buscar en el texto una justificación y reformularla. Por ejemplo, es sensible porque se emociona con la música de la cajita musical. Esta es para realizar durante la lectura. Y dice capítulo 1, o sea que la idea sería que una vez que se terminó de leer el capítulo 1, se puede hacer esta actividad. El abuelo Hermes realiza un viaje en el que no solo se transporta en el espacio, sino también en el tiempo. Completen el esquema que sigue con la información de su viaje. Lugar de partida, lugar de llegada, distancia en kilómetros. Se puede resolver en grupo y lo lindo es después compartir las resoluciones porque quizás no todos lo resolvieron igual y ahí se genera la conversación. Lean ahora esos 2 textos que tienen ahí. ¿Cuál de estas 2 historias está contada por un narrador que no participa de los acontecimientos? La primera. Bueno, esta es un concepto bien importante de la literatura, que es el punto de vista del narrador y si el narrador está en tercera o en primera. La actividad que sigue es, organizados en grupos de 3, escriban en papel las palabras abuelo sapo, sapito, culebra. Guarden los papelitos en una bolsa y tomen uno al azar. Vuelvan a contar los acontecimientos del cuento, Los secretos del abuelo sapo, desde la voz del personaje que les tocó,
como si los estuviera contando Sapito, Abuelo Sapo o La Culebra. Realicen todos los cambios que consideren necesarios. Lean sus textos en voz alta. ¿Han sido fieles al cristal con que mira las cosas su personaje? Por ejemplo, la culebra los ve a ellos, si yo lo estoy contando desde el punto de vista de la culebra, los puedo ver como exquisitos, mientras que ellos la pueden ver a ella como aterradora. Esto es algo que no es tan fácil, sobre todo para los niños que están muy centrados en su punto de vista. Y la literatura justamente te enseña eso, a cambiar el punto de vista.